El asunto de la Navidad. La tradición dice que diciembre es un mes de celebraciones, amor y paz. Diferentes culturas alrededor del mundo esperan con ansias que esta fecha llegue. Entre preparativos, adornos, luces, regalos y comida, se lleva a cabo la representación del espíritu navideño. Dependiendo de a quién se le pregunte, las opiniones acerca de esta fiesta se dividen. Un grupo mayoritario de la sociedad está de acuerdo con practicar de manera religiosa cada uno de los simbolismos que contiene esta tradición. Otro grupo, minoritario, se va por la línea de creer que si en realidad es Jesús quien está siendo adorado, lo mejor sería hacerlo de la manera que a él le agrada. Entonces, como los motivos para celebrar o no celebrar son muchos, lo mejor será realizar un recorrido analítico por el panorama tanto moral como espiritual, con el ánimo de hallar argumentos que permitan proceder de una manera consciente frente a la Navidad, como se conoce y se practica hoy en día. El interés con este mensaje no es imponer una verdad personal, mucho menos causar malestar entre creyentes y no creyentes. Más bien es un llamado a la reflexión tranquila, mediante la cual se podrá dar lugar para un punto de vista que quizás no es el más popular debido al arraigo cultural que éste contiene, pero que se debe poner sobre la mesa con el único interés de abrir los ojos de las personas que caen en esta práctica pagana de idolatría por falta de conocimiento y sin saberlo meten a su familia en maldición, levantando altar a espíritus inmundos. Por supuesto que en los oídos de las personas que dicen seguir el cristianismo, el mensaje sonará más fuerte, pero debe ser así, para que toda corriente de este mundo, por más que sea aceptada culturalmente, se pueda examinar a la luz de la palabra de Dios. Y es que muchas de las costumbres que se practican actualmente no tienen nada que ver con Dios. Culturalmente se han transmitido tradiciones de generación en generación, desde los abuelos a los padres y de los padres hacia los hijos. Entonces no es de extrañar que lo que hoy tenemos sea la sumatoria de todo un legado de creencias heredadas. La situación es que los padres enseñan a los hijos lo que para ellos está bien. En esto tiene mucho que ver el desconocimiento de lo que para Dios es aceptado y que la Biblia toca en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, toda costumbre y toda enseñanza que no venga de parte de Dios debe ser eliminada por medio del conocimiento que brinda su palabra. Ese es el manual sacerdotal de cómo nosotros debemos hacer las cosas, cómo tenemos que actuar en nuestro diario vivir, y si alguna costumbre o tradición va por fuera de la voluntad del Señor, radicalmente se tiene que ir. Les diré lo siguiente como evidencia. Parte del nuevo nacimiento y parte de la conversión a Dios tiene que ver con quitar de nuestras vidas cierto tipo de prácticas. En Marcos 7:9, hablando el Señor Jesús decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí el Señor reprende a los fariseos por enseñar costumbres que no tenían nada que ver con los mandamientos de Moisés. Es decir, ellos, aunque conocían la ley y los profetas, se dejaban llevar por los deseos de su corazón. Al igual que en esa época, el mensaje del Señor sigue vigente, pues toda tradición que tengamos en la actualidad que no tenga que ver con su palabra va a ser mirada con desagrado por parte del Dios viviente. Por más que se trate de darle una connotación espiritual a algo, quizás con buenas intenciones, se debe tener claro que aunque una celebración sea supuestamente en honor a Jesús, no significa que quien está recibiendo adoración sea el verdadero Salvador del mundo. Es más, se sorprenderán al ver cómo cultos paganos que se realizaban miles de años antes del verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesús resultaron usurpando su nombre para seguir vigentes aún siglos después de su muerte. De eso se trata la Navidad como la conocemos hoy en día, un espíritu engañador que ha logrado meterse en la cultura de muchos pueblos y que se ha valido de su influencia para confundir incluso a un amplio sector del pueblo de Dios. El poco cuestionamiento de muchos creyentes hacia esta tradición ha llevado que por estos días, tanto impíos como cristianos se unan en un ambiente festivo que honra deidades y fechas
hábilmente puestas por las conveniencias de los hombres. Su logro es tan importante que pone al mismo nivel tanto al satanista como al cristiano. El árbol, las luces, los regalos, Papá Noel y los Reyes Magos son algunos de los símbolos sobre los cuales se sostiene esta tradición. Entonces, si el Salvador del mundo no nació en diciembre y los orígenes de estas prácticas son anteriores a la religión cristiana, ¿cómo es que ha alcanzado tanta popularidad? Al punto que cada año se hace una representación de sus signos. Este recorrido tiene como objetivo descubrir las profundidades de estas influencias paganas y cómo todavía impactan a una sociedad que en todo ha alcanzado modernidad y avance, pero que se resiste al abandono de anticuados métodos de adoración a dioses primitivos. Para comprender las raíces de la Navidad es necesario volver en el tiempo, mucho antes del nacimiento de Cristo. Desde la cuna de la idolatría en Babilonia, figuras autoproclamadas divinas empezaron a emerger. El sol, la luna y las estrellas pasaron de ser astros para convertirse en objeto de culto por un pueblo que, dejando al Dios verdadero, iban tras los ídolos de sus padres. De esta manera, y por generaciones, babilónicos, egipcios, griegos y romanos observaron a cuanto Dios adorara cada cultura. La Biblia hace referencia a Baal como dios de los paganos druidas, los que a su vez lo asociaron con el sol invencible, y a Astarot, diosa relacionada con la luna, como lo vemos en Jueces 12:13. A continuación aparecería Nimrod, personaje que junto a su esposa Semiramis engendrarían a un hijo llamado Tamuz. La Biblia se refiere a Nimrod como poderoso cazador delante del Señor, aunque su interpretación más adecuada sería alguien que está en contra o cazador de almas, que es el principal objetivo de este espíritu maligno, capturar almas. En cuanto a Tamuz, la Biblia en Ezequiel 8:14 lo muestra como una deidad asociada a la fertilidad y cuyo renacimiento se daba cada 25 de diciembre. De ahí en adelante, sus nombres fueron cambiando hasta convertirse en figuras veneradas por otros pueblos. En Egipto, Vulcano y Osiris, para los griegos Cronos, Moloch para los celtas y Júpiter en el caso de los romanos. ¿Pero por qué es tan importante hacer esta referencia? Precisamente porque es de esa genealogía que se puede rastrear el engaño que dio origen a la Navidad. Así es, al morir Nimrod, empezaría una serie de sucesos que darían forma a toda la simbología que se practica hasta la actualidad. Con el engendramiento supuestamente milagroso por medio de los rayos del sol, llegaría Tamuz, quien nacería un 25 de diciembre. También la deidificación de Nimrod en representación del árbol de Navidad y los adornos que lo componen, como la estrella en su punta en señal de adoración al sol. Durante siglos, las cosas fueron de esta manera. El paganismo estaba enmarcado en un contexto de idolatría y libertinaje, y un sinnúmero de prácticas que agitaban el mundo espiritual en busca de condiciones que mejoraran la calidad de vida de pueblos que dependían del favor de dioses, que se alimentaban de sacrificios para traer tiempos buenos. Solo fue hasta el Imperio Romano que un acontecimiento cambiaría el rumbo de la historia y dividiría en dos el mundo de esa época: el nacimiento del Salvador Jesús en Belén de Judea. Este hecho fue tan relevante que separó los tiempos entre antes y después de Cristo. El Evangelio según San Lucas brinda una descripción detallada de lo que fue este evento. Si bien no da una fecha exacta, por el relato se puede notar que fue entre los meses de septiembre y comienzos de octubre cuando se produciría el glorioso nacimiento del Salvador del mundo. Cabe resaltar que estamos hablando que cuando Jesús nació, lo hizo en un ambiente judío, en un contexto judío y una cultura judía, por lo que se puede afirmar que fue en la fiesta de Sucot, también conocida como Tabernáculos, donde el pueblo judío celebraba la salida de Egipto y peregrinar por el desierto, usando como protección una tienda de campaña. Durante el festival, los asistentes hacían una morada temporal al aire libre llamada Sukkah. Por eso es que Lucas sitúa este nacimiento en estas fechas y no en diciembre, donde el invierno haría imposible que algo así se realizara.
Aunque trascendental para los planes de redención de la humanidad, este acontecimiento chocaría de frente con la cosmovisión a la que ya estaban acostumbrados los demás pueblos de la época, que ya tenían sus propias celebraciones, las cuales incluían todo tipo de excesos, los cuales les habían llegado heredados de Babilonia. Es el caso de la Saturnalia o Saturnales, fiestas que hacían parte fundamental de las tradiciones romanas, justo en el tiempo donde una nueva religión empezaba a nacer, el cristianismo. Algunas características de esta festividad están estrechamente relacionadas con comportamientos que aún en la actualidad se siguen realizando. La historia registra que era en honor a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Esto tenía lugar del 17 al 24 de diciembre y que posteriormente derivaría en la novena de aguinaldos, como lo es ahora, del 16 al 24 de diciembre. Dicho carnaval ofrecía espacio para todo tipo de desenfreno social. Durante los días de su realización no había límites casi de ninguna índole. Los asistentes se entregaban a una serie de conductas que iban en contra de cualquier valor moral: la depravación sexual, las orgías, el descontrolado consumo de alcohol y de comida. Son apenas algunos de los excesos que estaban permitidos en esta fecha. Todo lo anterior finalizaba el 25 de diciembre entre regalos y ofrendas que se hacían como celebración del nacimiento del sol invicto, o dies natalis solis invicti, que, como vimos, es la misma representación del nacimiento de Tamuz, quien vuelve a aparecer, esta vez venerado por otra cultura, la romana. Durante generaciones, año tras año, los pueblos paganos de la época se daban cita para la realización de sus acostumbradas festividades. En este punto, el Salvador Jesús ya había nacido, vivido y también muerto, como lo narra el Evangelio según San Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En la medida que crecía un movimiento conocido hasta entonces como el Camino, y que después pasaría a llamarse cristianismo, el paganismo y sus prácticas empezaron a verse amenazados. Incluso un gran número de judíos habían sido obligados a convertirse al imperio y su cultura. Otros, por su cuenta, habían adoptado todas las tradiciones que Roma les ofrecía. Ya fuera por voluntad propia o por obligación, la sociedad romana se resistía a los tiempos de cambio que ya se sentían con mucha intensidad. Esto planteaba un problema para los líderes religiosos de la época. Por un lado, encontraban a una cultura pagana decidida a permanecer en sus tradiciones y seguir rindiendo culto a los dioses que durante toda su vida los habían acompañado. Por el contrario, en el otro sector estaban los que habían creído en la obra redentora de Jesucristo y abandonaban la idolatría para seguir al Dios verdadero. Por supuesto, el contexto político y religioso no era fácil, por lo que las autoridades eclesiásticas y civiles, en el afán de agradar tanto a unos como a otros, procuraban mezclar las creencias mediante la unificación de cultos. Dicen que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esto mismo sucedió con el asunto de la Navidad y otras tradiciones traídas del politeísmo babilónico, que a fuerza de repetirse constantemente se hicieron parte del estilo de vida pagano, judío y cristiano, dando forma a la estrategia del maligno para perpetuar su adoración, incluso usando símbolos tomados del creciente cristianismo y de manera engañosa unirse en el ecumenismo religioso. La segunda epístola de Pedro, según los historiadores bíblicos, fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Los estudios dicen que este fue el año donde el apóstol Pedro fue martirizado por el emperador romano Nerón. También se registra que la iglesia atravesaba una fuerte persecución. Seguramente el apóstol ya sabía que su hora de morir estaba cercana, por lo cual, al escribir su segunda epístola, se tomó muy en serio el advertir a la iglesia acerca de la apostasía que vendría. Él tenía como propósito avisar al pueblo que vendría un tiempo cuando se levantarían falsos maestros, los cuales introducirían dentro de la iglesia herejías destructoras. Para justificar sus argumentos, el apóstol hacía una comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia. La segunda epístola de Pedro habla así:
pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Lo que Pedro está tratando de decir es que así como en Israel hubo falsos profetas que introdujeron la apostasía, incluyendo la adoración al sol, la luna, el culto a Baal y otras tradiciones que eran abominación delante de Dios, y hombres que se propusieron introducir el paganismo dentro del pueblo, así también está sucediendo con la iglesia. Falsos maestros se están levantando y están introduciendo herejías destructoras. Lo curioso es que el apóstol no se está refiriendo a cualquier tipo de herejías, sino a herejías destructoras. Y el objetivo de estas enseñanzas sería la destrucción del pueblo de Dios, es decir, la destrucción de la iglesia. Es así como muchas de las falsas enseñanzas que la iglesia en su mayoría practica hoy han sido introducidas, no por errores que los hombres temerosos de Dios hayan cometido, sino por los falsos maestros o falsos líderes que se han hecho pasar por cristianos. Así encontramos falsas enseñanzas, tales como la adoración a imágenes, el culto a María, la Semana Santa y la práctica de fiestas paganas, incluyendo la Navidad. La primera referencia oficial de esta celebración se hace en el siglo IV, es decir, que para los primeros 3 siglos la iglesia primitiva siguió la doctrina de los apóstoles con las mismas normas y con las mismas enseñanzas del Salvador Jesús sin sufrir ningún cambio. Contando con los registros históricos de la iglesia, se encuentra que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino hizo al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esto permitió que pocos años más tarde la iglesia se uniera con el Estado, y cuando esto sucedió, muchas de las doctrinas de la iglesia primitiva fueron cambiadas o reemplazadas por falsas tradiciones. En esto tuvo mucho que ver aquellos líderes que aceptaron el cristianismo por conveniencia y cuyo único interés era el poder político, para finalmente complacer de igual modo a paganos y cristianos, que tomaron todas las tradiciones celebradas siglos atrás junto con sus ídolos y dioses y adherirlos convenientemente a la figura de Jesús, lo que a su vez dejaba satisfechos a los representantes de la iglesia. Como evidencia de este engaño, se nota lo siguiente. En el paganismo se encontraban Nimrod, Semiramis y su hijo Tamuz, quienes eran objeto de culto y adoración. Pero como las condiciones religiosas eran diferentes, sus ídolos pasaron a tomar el nombre de José, María y Jesús. Algo impensado, ya que como vimos, la iglesia desde el año 30 después de Cristo fue perseguida, precisamente porque querían borrar de la historia todo lo que tuviera relación con Jesús de Nazaret y sus seguidores. Con el edicto de Milán en el año 313, el cristianismo deja de ser ilegal al declararse libertad de culto por parte de Constantino como emperador, quien simpatizó con esta religión, pero no abandonó sus prácticas paganas. De hecho, continuó promoviendo el culto al sol y trasladó el día de reposo o Shabbat bíblico al primer día o lo que hoy conocemos como domingo. En el 325 después de Cristo se llevaría a cabo el Concilio de Nicea. Aquí el cristianismo se consolida, pero comprometiendo su pureza. Mediante el proceso de mezcla religiosa, el cristianismo adoptó prácticas, símbolos y tradiciones que ya eran parte del modelo romano y que habían venerado durante siglos. El 336 cerraría todo este oscuro plan con el decreto que fijaba el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, durante el papado de Julio I. Esta decisión nunca se basó en la Biblia, sino que fue una respuesta a la popularidad de las fiestas paganas del Sol Invicto y Saturnalia, que se seguían realizando entre el pueblo romano. Entonces, en lugar de llevar la fe bíblica a Roma, se permitió a la idolatría ser representada en la fe cristiana. Lo que hicieron fue tomar las fechas especiales del mitraísmo y les cambiaron el nombre, simulando una falsa conversión a Cristo. Sin embargo, el trasfondo pagano de la celebración se mantuvo intacto y las costumbres asociadas continuaron siendo parte de la celebración. Insisto en esto, una fecha es un elemento de adoración. Por eso, cuando el Dios verdadero establece sus fiestas,
les llama tiempos señalados o fijados en el calendario. Las fechas son ofrendas también, son elementos de adoración, y el 25 de diciembre era una fecha de adoración pagana que se celebraba muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. Ya por el año 380, el cristianismo era la religión universal, es decir, que todas las demás creencias se habían adherido por completo a ella. A su vez, fue el siglo donde más se alejó de sus raíces bíblicas. En adelante, toda figura que se pudiera asociar o representar haciendo uso del nombre de Jesús fue convertida en objeto de culto. Baal, Asera, Moloch, Astarot, Nimrod, Tamuz, Diana, entre otros, hacen parte de las deidades que de manera disfrazada llegaron hasta la actualidad en forma de fiestas culturales o tradicionales, al punto que para el mundo creyente también son fechas o símbolos especiales. La misma Biblia ofrece sustento a esto que se está narrando. No se trata de si ocurrió o no ocurrió la Navidad, porque evidentemente sí sucedió, como se comprueba por la Escritura. Lo que se está intentando es demostrar por la misma palabra que lo que hoy en día son celebraciones cristianas ya sucedían hace miles de años, solo que para Dios eran consideradas abominación. Astarte o Astarot, la diosa reina del cielo o reina madre, como se conoce en nuestra cultura, representada como la Virgen María, que hoy en día se le encienden velas el 7 de diciembre, pero que los antiguos romanos ofrecían hogueras, incienso y vino. Esta es la deidad por la cual el profeta amonestó a su pueblo en Jeremías 7:18. Lo que se conoce como la novena de aguinaldos, del 16 al 24 de diciembre, fue tomado de los 8 días que duraba la Saturnalia romana. Originalmente, esta fiesta terminaba con el renacimiento del dios Sol, encarnado en Tamuz, el 25 de diciembre. Algún tiempo después, fue extendido hasta el final del año, el 31 de diciembre. El popular árbol de Navidad, que se ubica en centros comerciales, parques y, lo peor, casas y templos religiosos, adornados de tal manera que las personas corren a tomarse fotos junto a ellos. Pero ¿qué pensarían si les digo que al poner un árbol navideño en sus casas están levantando un altar a Tamuz? Y que de esta manera están contaminando todo su hogar, abriéndole puertas a huestes espirituales de maldad. Los pueblos idólatras ya adoraban al dios Sol debajo de árboles frondosos, donde se entregaban al alcohol, la inmoralidad sexual y los sacrificios. Cortaban ramas y los cubrían, los adornaban con frutos rojos y objetos brillantes en representación del sol, a tal grado que hasta el día de hoy las personas siguen la costumbre de adornar un árbol sin ser conscientes de su origen. Las ramas ahora se llaman guirnaldas, las esferas rojas reemplazaron los frutos y las esferas doradas siguen siendo la representación del sol, junto con su principal objeto de adoración, la estrella en su punta, que junto a las luces a su alrededor hacen que incluso en la actualidad estos espíritus malignos se sientan honrados. Atención a la referencia que la Biblia hace acerca de este símbolo en Jeremías 10, 3 y 4. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. ¿Y cómo surgió Santa Claus o Papá Noel? Aquí nuevamente traemos la palabra sincretismo, que es cuando un comportamiento religioso está unido a otro con diferentes culturas e ídolos entre sí. Es un intento consciente de disfrazar a uno de ellos para que tome la forma del otro, reinventando un nuevo significado y creyendo en él. Así que Nimrod llegó hasta estos días en la figura de Papá Noel. Desde la infancia nos han hecho creer que Papá Noel es un viejito agradable y alegre que visita las casas cada Navidad. Pero ¿cómo es que un hombre que vuela con animales con cuernos reparte regalos en la noche? Lleva un gorro de mago. Su traje rojo simboliza el color del fuego como lo era en la antigüedad. El traje era adornado con pieles de oveja. La cultura dice que entra por la chimenea, y es porque la hoguera está directamente relacionada con la idolatría de los romanos.
El fuego era sagrado para ellos. El ciervo o reno era un símbolo con el cual se asociaba a Nimrod. El mal atrae al mal, por lo que el verdadero espíritu de Papá Noel en realidad es una entidad demoníaca llamada Krampus o Viejo Nid, que era una manera europea de llamar al diablo. Con relación a los regalos que tanto en Saturnalia como en el renacimiento de Tamuz se daban unos a otros, también estos se consagraban a la diosa romana Estrenia, de donde viene la palabra estrenar. Con toda esta evidencia, ahora la invitación es a pensar, ¿será que estas prácticas inconscientes de idolatría son esas pequeñas zorras que echan a perder los grandes viñedos? Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿No puede alguien que se reconoce como hijo de Dios seguir por el mismo camino de todos los pueblos? Cuando nuestro Señor Jesús vino al mundo, lo hizo en un contexto difícil y el mundo lo aborreció, al punto que prefirieron a Barrabás, porque los que son del mundo rechazan al verdadero Jesús para seguir a antiguos espíritus de confusión. Quien haga un análisis juicioso acerca de la manera como se practica la Navidad actualmente, notará que cumple con las mismas características que tenía hace más de 2000 años, cuando ni siquiera el Salvador había nacido. Permítanme cerrar con esto. En tiempos bíblicos, se consideraba más importante el legado que alguien dejaba al morir que de su mismo nacimiento. Entonces, si lo que se quiere es honrar al verdadero Hijo de Dios, lo que se debe hacer es entender el propósito de su muerte, quitar el pecado y la idolatría, vivir para adorarlo solo a Él en espíritu y en verdad, morir cada día a esta naturaleza y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante aquel que dio su vida por compasión de sus hijos. Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37. Gracias por haber llegado hasta aquí. Este mensaje fue realizado con amor y con celo por la obra del Dios verdadero. Si te pareció interesante esta información, apoya tocando el icono de dedito arriba para que YouTube lo recomiende a otros usuarios. También puedes ser un agente de bendición si lo compartes con amigos y familiares. Y si además te gusta este contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario de lo que te pareció este tema. De mi parte, es hasta aquí. Me despido y agradezco tu compañía.